Los dioses del marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha a través de la Radio Real de Gonzalo Oliveros y el pequeño Gato Bonifacio. Radio Real. En todo el Bajío del país. Y gracias. La semana pasada llegamos otra vez a segundo lugar. Otra vez. En podcast de marketing. Otra vez hacer el Cruz Azul. Lo que me entristece pensar, pero ¿qué están haciendo los demás, no? Ajá. Imagínate. Ya ni estén grabando, solo estén pasando capítulos repetidos. Exacto, repeticiones. Oigan, dos noticias importantes antes de iniciar con este capítulo. La primera fue que nuestra agencia, Básico FM, Exacto. firmó un convenio impresionante con la empresa polaca Sentione. Así es. Sentione es una empresa especializada en detección de sentimiento, en lo que sucede en medios digitales. Ya saben, a ver qué piensa la gente. Exacto. Eso es mucho mejor que a ver cuántos likes tienes. O sea, es literalmente... Y no solamente en mis redes, no solamente lo que me escriben a mí. No. Lo que escriben en general, Puedes en toda espiar. la conversación pública de internet, que es amplísima. Puedes espiar. Exacto. ¿Qué Son dicen mi espías. competidor? Estaría padre que fueran espías. Y todo este rollo. Pero bueno, de eso verán más ya en las redes de Básico.fm. Agustín anda pegado a la red profesional por excelencia. Exacto. A Metroflock. No, hombre, a LinkedIn, ¿no? Sí. En realidad estamos metiendo nuevas cosas ya en Instagram, clips de los dioses. Y esta semana inició ya, después de un trabajo brutal que hizo Eric, la estrategia en TikTok de los dioses del marketing. Pero solo fue porque usted lo pidió, Estaba porque corte, pegue, corte, nosotros corte, estábamos corte, así, pegue. ya estamos grandes, ¿quién va a estar viendo esos clips? Ajá, ¿no? pero bueno, me salieron bien los bailes. Muy bien. Bueno, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la siguiente semana vamos a necesitar de su apoyo. O sea, la siguiente semana, que es la semana de... Ah, sí, la última semana de abril. Sí, vamos a necesitar su apoyo para que entren a genio.soy, que es la plataforma que hemos estado trabajando los últimos 2 años y medio, que es una plataforma de música, la primera plataforma desarrollada, concebida, pensada para el público mexicano, con varios canales y sobre todo mucho apoyo al talento nacional, que bien falta le hace. Y hecha por humanos. Exactamente, hecha por humanos, muy bien. Música elegida por humanos. Bueno, pues vamos a iniciar con este capítulo de Los Dioses del Marketing. Los dioses del marketing. Hoy nos acompaña Alonso Yáñez, vicepresidente, líder del sector productos de consumo y retail, Capgemini North Latam. Ándale. Así es. Ándale. Alonso cuenta con más de 30 años de destacada experiencia en la industria de tecnología y productos de consumo y retail. También un sólido historial de liderazgo para impulsar el crecimiento empresarial a través de la implementación de soluciones innovadoras en áreas clave como la nube. La nube, güey. Exacto, la nube. Inteligencia artificial, automatización, robótica de procesos. ¡Ay! Ándale. Ok, eso sigue hacia arriba. Análisis de datos y optimización de las operaciones. Antes de unirse a Capgemini, ocupó importantes cargos en compañías como PepsiCo. También fue vicepresidente de tecnología y CIO de Walmart México y Centroamérica, donde lideró la transformación digital y fortaleció las capacidades omnicanal de la compañía. Alonso cuenta con una licenciatura y una maestría en sistemas por la Universidad Iberoamericana y con estudios de posgrado en prestigiosas instituciones como ESADE. ¿Cómo se pronuncia esa? ¿ESADE? ESADE Business España. School. Ya, te vale, tío, que ESADE. ESADE, entonces, que es ESADE. Sí. La Business School, la escuela de negocio. Exacto. El Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Columbia y el MIT Sloan School of Management. ¡Órale! Alonso, pues ya te dejamos el programa. Pues alguien que sí estudia. Yo no lo escribí, ¿eh? Alguien Esa que sí introducción estudió. no la escribí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes después de esta lectura de tu No, bueno, palmarés? no. Me explico por qué tengo el pelo blanco. ¿Sí? No, porque tengo 23 años. Bueno, primero lo primero, ¿qué es Capgemini? O sea, no es algo que esté pululando en el conocimiento popular de la gente. Efectivamente, mira, Capgemini es una firma de consultoría con presencia global y de origen francés. No, ándale. O sea, muy fuerte en Europa y estamos abriendo camino desde hace ya varios años en Latinoamérica y en otras partes de América, Ajá. en Norteamérica también, para hacer transformaciones tecnológicas. Yo lo que les diría, puesto en términos muy simples, somos una empresa que ayuda a los negocios a utilizar la tecnología
de forma pragmática y resolver problemas del día a día de forma innovadora. O sea, llegan con ustedes como consultores y tengo el problema, mis 1,000 empleados, ¿qué? No saben encuentran entre cómo sí. comunicarse o más bien ya es algo más elevado que tenga que ver con procesos de planta, facturación, o sea, ¿por dónde llegan con ustedes? Mira, partimos de la base de lo que le duele o lo que quiere hacer un negocio, ¿no? Por ejemplo, tienes los costos altos, Ajá. estás sufriendo por eso. Te podemos ayudar para bajar costos a través de qué, de hacer más eficientes tus operaciones, a través de sistemas de información, a través de agentes de inteligencia artificial, Ándale. a través de cualquier otro elemento que cambie tus procesos, que te ayude a hacer mejor tu chamba. O quieres vender más, quieres tener mayor penetración en los mercados en los que te manejas. Y eso pues nos lleva a todos los rincones de una empresa. No somos una organización, yo te diría en términos así muy simples, de rollo, de entregar informes o entregar papel, sino remangarnos la camisa, sentarnos con nuestros clientes y hacer transformaciones aprovechando las ventajas que nos da la tecnología. O sea, digamos que es la actualización de la digitalización de la empresa. O sea, lo que hace 10 años era La transformación digital. La transformación digital, pues aquí ya más bien son soluciones. Exactamente, sí, y van a todo lo largo de lo que puede ser la problemática de distintos negocios. A mí me toca ver, por ejemplo, las empresas de retail, las grandes empresas de retail o las grandes empresas de consumo en todo el ciclo de vida. Desde cómo se presentan ante los clientes, cómo los traen, cómo satisfaces o excedes las expectativas de un cliente, Ok. ¿sí? Y cómo esto lo haces de manera recurrente, ¿sí? A un costo-beneficio atractivo. Ahora, mencionaste el tema que está candente, ¿no? Sí, O sea, el tema de agentes de inteligencia artificial. sí. Está con todo. Yo quiero uno para contestar mi Instagram. Ese es el tema hoy, ¿no? Sí. Mira, justamente antes de entrar al aire, comentaba con Eric aquí de la producción, Ajá. cómo ha cambiado pues todos los negocios, la vida en general, ¿no? No nos damos cuenta hasta que empiezas a ver hacia atrás y te das cuenta de que antes un trabajo cualquiera que requería 100 personas, hoy un par de personas con la tecnología correcta lo puede hacer, ¿no? Y entonces en el mundo de la inteligencia artificial, de los agentes, que son, imagínate, esos robots autónomos y capaces de hacer chamba que los humanos veníamos haciendo tradicionalmente, pues imagínate el impacto, porque pues no cobran sueldo, trabajan 24/7, son súper eficientes, y este fenómeno está trayendo un impacto en todos los negocios, lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros, los consultores, y todas las industrias lo están viviendo, y en la vida diaria lo vemos también, ¿no? Sí, Oye, sí está tremendo, eso pasa usualmente porque en este asunto del marketing, todo el mundo dice, esto va a venir a cambiar todo, ¿no? Y no. Pero en el caso de la inteligencia artificial aplicada a negocios, sí nos tocó ver una era de verdadero cambio. Sí, platícanos un Totalmente. par de ejemplos de cosas que hayan Sí, que pasen porque- por ahí. No importa, no queremos saber las marcas, pero para poder dimensionar qué es una consultoría para llegar a ese punto. Sí. Mira, déjame ponerles el ejemplo de cómo esto se puede ver en el mundo del marketing, por ejemplo, lo que hacen ustedes, ¿no? Y si tienen presencia en medios y trabajan y desarrollan videos para YouTube, ¿no? Anoche me encontré un video de una chica que en 20, 30 minutos desarrolló agentes, que imagínense, son estos robots autónomos, ¿sí? Para hacer todas las funciones necesarias con las herramientas necesarias para crear la idea, producir videos, medir el impacto que pueden tener, y todo esto sin personas, ¿no? Eso es uno de muchos. Ahora, imagínense, por ejemplo, lo que implica para las grandes empresas tradicionales que tienen fuerzas laborales de cientos o miles de empleados. Cuando empiezas a aplicar eso, pues de repente te das cuenta de que la fuerza laboral tradicional
pues realmente está en peligro. Claramente, ¿no? Pero bien dices la tradicional. La tradicional. O sea, esos empleos que se han automatizado solos, ¿no? O sea, que ya eres como el de Chaplin que solamente aprietas una tuerca, ¿no? Sí. Entonces, eso, ¿estás listo para que te sustituya un robot? Ese es un tema padrísimo porque, bueno, recientemente en las noticias posiblemente vieron que muchas de las empresas tecnológicas globales pues han despedido a decenas de miles de personas, ¿no? Sí. Y las tecnológicas, además. Las tecnológicas. Sí. Entonces tú pudieras decir, bueno, ese no es trabajo necesariamente manual, pero para los tecnólogos, sí, también hay una parte que es rutinaria, manual, fácilmente sustituible, ¿no? Entonces, esto está generando en el mundo una reacción muy interesante. Hay gran parte de la gente que le tiene miedo a la tecnología y a la inteligencia artificial y son los que piensan en Terminator y el futuro distópico, ¿no? Sí. Ya vemos otros más optimistas donde decimos, oye, ¿y no será que estamos en un momento de transformar la dinámica de los negocios y la forma de pensar de toda la sociedad y vamos delegando una serie de chambas rutinarias a elementos automáticos para que tengamos tiempo de hacer otras cosas, ¿no? Ese es el debate la visión de actual, correcta, ¿no? Porque de repente también hay todo un asunto sobre inteligencia artificial de, claro, entonces vamos a empezar a reducir las cosas que hacemos. ¿Pero por qué? O sea, al contrario, ahora podemos hacer mucho más. Exactamente. O sea, ahora tenemos las mismas capacidades para ser mucho más productivos y poder, como dices, dejar a lo mejor la parte más interesante o la más compleja o solo la estrategia a los humanos. Sí, Agustín, pero fíjate, o sea, y no es un debate reciente. No. En la revolución industrial, la gente pensó que con la máquina de vapor todos iban a quedar sin chamba. Y la fuerza de trabajo ha venido creciendo con el tiempo, con el .com, con la web, con las tecnologías como cloud y ahora con inteligencia artificial, ¿sí? Lo que estamos pensando es que no es que vaya a llegar una tecnología y reemplace a los humanos. Un humano que utiliza inteligencia artificial es el que va a reemplazar a un humano que no la use. ¿No? Eso es un potenciador súper interesante cuando lo ves ya en el día a día de los negocios, ¿no? Y cuando desde Capgemini llega un retail, o sea, la idea de la empresa es sugerirle en qué puntos de los procesos implementar algo de esta forma. Exactamente, o sea, empezamos por entender pues cuál es el problema. O sea, tratamos de no llegar con una tecnología, te vendo esta tecnología y a ver en qué, si encontramos aplicación, ¿no? Software. Porque está muy padre, un software. No, sino primero entendemos cuál es el problema que tienes, ¿no? Y luego, de todas las herramientas que hay disponibles, ¿habrá alguna que te pueda ayudar a resolverlo? A lo mejor ni siquiera tu problema es tecnológico, ¿no? ¡Ah, qué sad! Y entonces... Eso sería lo más triste. No, porque hay, pónganse a ver, ¿no? O sea, hay problemas que son muy humanos, la resistencia al cambio, las culturas tradicionales, ¿no? No hay un software que quite la resistencia. O sea, y ahí también todavía. ustedes entran en juego. Así es. A decirle, a ver, vamos aquí a evangelizar, vamos a empezar a tocar el recurso humano. Es decir, no solo van con una implementación que tenga que ver con la tecnología, sino más bien en procesos. La transformación la vemos como todos los cambios, sí en tecnología, pero sobre todo en procesos y en cultura, en la gente, ¿no? Esa combinación, bueno, sí, es lo que si la haces bien, sí, esa receta, esa combinación de factores, es donde tienes el éxito, ¿no? Sí, porque ese es el camino, Beto, porque usualmente si tú eres un vendedor de X software, ya no te burles, por favor, de la gente de Salesforce. No, está bien. Sí. No, está bien. Solo recordar que Agustín cayó con uno de los vendedores de Salesforce que le dijo que iban a despegar. Nos iba a resolver pamplinas. No. Más allá, pobres. Saludos. Pero bueno, saludos a los vendedores. Saludos. Pero saludos a ellos. Pero, o sea, al final, el software no es la solución. O sea, es la herramienta hacia. Claro. Y eventualmente, a lo mejor yo no estoy listo para automatizar porque mis procesos no son automatizables. Ahí bueno, tú y yo, cuando me platicaste la historia, creo que es la primera vez que lo voy a platicar aquí. Es que, o sea, llegaron a decirte, palabras más, palabras menos, ¿no? Mire, señor Agustín,
Este software, en esta ocasión, para no estar fregando a los de Salesforce, vamos a llamarlo Phrasefor. El software Phrasefor le va a levantar las ventas porque Mir va a poder enviar 10,000 mails por segundo a su inmensa base de datos. Y entonces Agustín dice, ok, Phrasefor, lo compro. Me gusta. Ajá. Pero lo que a ti te pasó fue que cuando ya lo tenían, el tema fue, oye, pero ¿y cómo diseñamos los newsletters? Es que ese es un add-on. Exacto. Sí, exacto. ¿No? Lo que pasaba en ese momento es, sí, más o menos así, exacto. ¿No? Es que se viene por separado. Y como los seguramente juguetes. cuando tú llegas como Capgemini, Alonso, pues el tema es que esto que estoy ejemplificando con Agustín ya le pasó casi a todos. Así es. O sea, al mercado retail en Así México es. ya cayeron alguna vez en la trampa. En comprar Así el es. primer módulo y nada más. Así es. Y miren, o sea, entendiendo el orden de importancia que tiene todo este fenómeno, yo les preguntaría, ¿qué es lo más importante para entender en esta ecuación de éxito en los negocios? Lo número uno, lo más importante, tu cliente, ¿no? Entonces tienes que partir no del potencial de una herramienta, no de tus grandes ideas que se te ocurrieron a ti encerrado en una, Claro. en una jaula de cristal, ¿no? Sino, ¿qué quiere tu cliente? Y entonces hay varias preguntas, ¿no? ¿Quién es tu cliente? ¿No? ¿Qué busca? ¿Cuáles son las problemáticas que tu cliente necesita resolver? Porque ahí es donde están cuáles son tus soluciones. Sí. Para dar tus soluciones necesitas tecnología, probablemente te ayude. Pero entonces entender todo ese fenómeno, empezando de algo muy antiguo, ¿no? Ustedes se acordarán del CRM, ¿no? Sí. El relacionamiento, la administración de las relaciones con los clientes y las empresas más exitosas del mundo que hace 60 años se les ocurrió que lo más importante era el cliente y ahora son la más grande del mundo, ¿no? Walmart viene de ahí, ¿no? Y entonces cuando tú entiendes eso, quién es tu cliente, qué quiere y qué lo motiva, tienes muchas más probabilidades de tener éxito y no empezando por una tecnología Al revés. que igual y le pegas o igual y no. Oye, pero eso se escucha más completo, ¿no? O sea que... Es lo que decía del marketing. La gente usualmente Sí. se informa con gente como tú y como yo que hacemos anuncios de compra esta herramienta, está increíble. Sí. No, yo todo lo pruebo. Compra esta herramienta, está increíble, Sí. pero si no tengo el conocimiento, Ujú. ¿no? O si no tengo como empresa un plan tecnológico, no sé cómo pega esta pequeña pieza del rompecabezas con las otras piezas que ya tengo. Y entonces terminas teniendo un merequetengue de tecnológico Así es. y que solamente se culpa la tecnología y no necesariamente la cultura de la empresa. Así es. ¿Cuáles son los retos más comunes que has notado en tu experiencia en Capgemini en cuanto a esta nueva transformación en el retail? Sí, miren, les voy a comentar que venimos ya 5 años haciendo un estudio Sí. muy interesante de qué es lo que quiere el consumidor. Claro, de ahí el ¿No? estudio. ¿Qué es lo que quiere el consumidor, ¿El consumidor en el final? 2026? Sí. ¿El consumidor final Sí. o el consumidor tu cliente? No. No, el consumidor final. Ok. El consumidor que viene siendo consumidor de de ustedes, Porque retail, nuestro, amigo. todos. Sí. Pero, El mero. ¿No? pero ¿qué tal que era B2B, amigo? También déjame avanzar. Pero entonces, analizando nosotros cómo va cambiando el campo de batalla, ¿no? Del mundo cuando no era digital, cómo era el marketing, con ráfagas de anuncios de televisión o de Exacto, radio. Sí. Y, pues, Agustín estaba estudiando su maestría en ¿no? ese entonces. El otro día explicaba que se llama email marketing porque antes existía una cosa que era mail marketing, Es claro, que se mandaba por correo. claro, Sí. exactamente. Como le mandaba la revista Selecciones. Exacto. Exactamente, y estaba diseñado para un mundo donde el campo de batalla pues estaba muy acotado, era muy reducido. Yo me acuerdo los presupuestos en PepsiCo que teníamos de marketing, pues en el año 1 que estuve yo ahí era 99% el marketing tradicional. El famoso ¿no? ATL. Y en el año 2, en el año 3 fue reduciéndose significativamente, migrando hacia marketing digital, que ustedes conocen perfecto, ¿no? Bueno, ese campo de batalla cambia. Entonces nosotros en Capgemini dijimos, bueno,
y quién es el consumidor y qué quiere. Y entonces hicimos un trabajo a nivel mundial donde levantamos una serie de encuestas, 12,000 encuestas a personas en 12 países. Ajá. Y que al analizarlas nos dan unas aprendizajes y enseñanzas muy, muy interesantes, ¿no? Me encanta porque ¿no? Ahora que explicabas, oye, lo que yo le ayudo a mi cliente es decir, ¿qué quiere el consumidor? Y de ahí partamos. Así es. De ahí, porque una de nuestras preguntas era, ¿por qué hacer un estudio de consumidor? Si ustedes son consultores, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Pero ahora lo voy comprendiendo. Vale la pena saber qué quiere el consumidor en general. Exactamente. Y esto empieza a tener algunas vertientes muy interesantes, Agustín. Imagínate, cómo cambian los criterios de selección y de lealtad en el consumidor moderno, ¿sí? Tradicionalmente, los criterios pues eran que sea barato y pues que no se rompa, ¿no? Que esté cerca. Calidad de precio. En producto. En un producto. ¿Por qué lo comprabas, no? Ahora esos criterios se multiplican y entonces empiezas a ver que segmentos muy importantes de la población van porque sea sustentable, porque yo lo pueda tener en la experiencia de compra, porque lo pueda tener en 2 horas, que lo compra en línea y que lo tenga en 2 horas. Sí. O el omnicanal, ¿no? Que conocemos, que lo compras en línea, lo recojas en tienda, lo regreses otra vez en tienda, pero en otro lado. Todo eso, ¿sí? Nos lo dicen los clientes, nos lo dice la gente. Y entonces, cuando tú entiendes que la gente cada vez más valora, por ejemplo, en el retail, la entrega inmediata o en 2 horas, bueno, pues entonces tienes una tarea para implementar esos modelos y cambiar tu negocio para poder entregar en 2 horas. Exacto. Y no hay que razonar. ¿Para qué quieren un jabón de 5 litros en 2 horas, no? Ah, pues porque se va a bañar. Mucha ropa que lavar, ¿no? Sí. Pero no es, el cliente lo quiere así. Pues, hay que darle la opción para que lo tenga. Punto. Exactamente, porque es poner a tu cliente en el centro de tu operación. Y entonces empiezas a ver, por otro lado, en conceptos como la lealtad, ¿sí? Con tanta información que hay, es muy fácil que los consumidores nos movamos de una marca a otra, ¿En serio? de un retailer a otro, ¿sí? Pero inmediatamente, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en nuestros estudios, 3/4 partes de la población de los 12,000 ¿sí? Estarían dispuestos a cambiar de marca si detectan que no hay una política de transparencia en el manejo de datos, por ejemplo, cuando compras en línea. Okay. O que cuando se detecta que no son sustentables para ciertos segmentos de la población, ¿no? Y entonces eso pues crea un peligro y una oportunidad, ¿no? Pero solamente para no obviar, o sea, ahí estás hablando de la percepción que tiene el consumidor final del retail, no de la marca. De las dos, porque en la industria de consumo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que te mueve a ti como consumidor para ir por una marca propia de un retailer o la marca tradicional de papas o de shampoo, ¿no? Y entonces empiezas a ver que hay cada vez más opciones disponibles y toda esa información accesible a toda la gente, y eso lo que genera es ese ánimo de quiero cambiar. A ver, me viste feo, voy a cambiar. Me ofrecen otro tipo de esquemas de lealtad o algo un poquito más sofisticado, me cambio y lo pruebo. Y entonces ese concepto de ser el cliente o tener tu cliente, ¿sí?, cautivo, cada vez es más difícil, que es un peligro, pero es una oportunidad porque hay muchos jugadores que pueden capturar a toda esa masa, digamos, de consumidores que pueden y quieren probar algo diferente, ¿no? ¡Órale! Claro, porque hace 20 años... Qué infidelidad. Totalmente, Sí. porque hace 20 años estabas cautivo porque era lo que había. Sí. O sea, todo el negocio se movía por disponibilidad, ¿no? O sea, exactamente. esto es lo que venden en mi tienda y pues yo no hay más, ¿no? O sea, aquí, ¿por qué compra este? Pues porque es el que hay, ¿no? Exactamente. Y eso pues priorizaba a quien tuviera las cadenas de distribución más grandes, ¿no? Ahora ya no, ahora puedo pedir lo que quiera, donde quiera.
Exactamente. ¿no? O sea, ya no tengo que pensar en si lo traen, si no lo traen, si lo puedo cargar en la subida o si no lo puedo cargar, ¿no? O sea, ya realmente está todo disponible al mismo tiempo. Exactamente. Y entonces, mira cómo se abre un panorama, sí, de dificultad si no tienes esas herramientas, porque esas decisiones hay que tomarlas en el momento, ¿no? O sea, políticas dinámicas de precios, cómo tú, alguien que entra a tu sitio a comprar algo, por ejemplo, y no está el producto, ¿qué le vas a recomendar y cómo? ¿Cómo se lo sustituyes y qué le dices? ¿Lo haces? ¿Qué tan transparente es la experiencia? ¿Sí? Esa es la diferencia que a mí como consumidor digo, ¿sabes qué? Yo prefiero comprar en tal, yo prefiero esta marca, ¿sí? Y el día de mañana probablemente pues me regrese o me vaya a otro lado, ¿no? Entonces es un campo de batalla que se ha vuelto interesantísimo. En nuestro estudio, que por cierto es gratis, para que les vamos a dejar la liga para ponerlo. Les vamos a dejar la liga ahí para que lo descarguen, ¿sí? Trae información muy interesante de uso para la gente de marketing, para la gente de operaciones, para los que están responsables de vender, de diseñar productos, ¿sí? Porque te da parámetros muy interesantes que confirman algunas de las hipótesis intuitivas, ¿no? Que traemos. Totalmente. Por ejemplo, las nuevas generaciones compran más por redes sociales. O sea, comprar en TikTok, comprar en Instagram se está volviendo más popular. Pues sí, la realidad es que sí, ¿no? Sí, pero veíamos en el estudio, que es algo que te encanta siempre repetir, Alberto, que Instagram y YouTube son las plataformas preferidas. Así es. Que aún TikTok no lo ha logrado, no en el mundo. En el mundo. No, claro, sí, pero o sea, en México lo son. En México también, sí. O sea, que todavía. Porque luego cuando decimos jugador, en el mundo sí, claro, en Estados Unidos. Bien lejos, ¿verdad, ¿no? Sí, pero ese tercer jugador todavía no la pega. No, exactamente. Y que está buscando desesperadamente convertirse en la red social por excelencia que es TikTok. Pero TikTok aparentemente es por el volumen del no lo está ticket. logrando. O sea, sí vende, pero vende poquito, pues. O sea, sí. Vende mucho de a poquito. Sí, y esas generaciones jóvenes pues van creciendo y no se les van a quitar las ganas de hacerlo. Entonces va a haber cada vez un volumen más grande de consumidores que quieran comprar sin fricción. O sea, cero fricción. Cero fricción. Ajá. Fácil. Es más, lo ideal para mí es que mi refrigerador compre directamente antes de que yo me dé cuenta de que ya no hay leche. My God. Claro. Pues así lo hacía Ese mi es el mamá, ideal. ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Ay. Sí, pues mi mamá, o sea, tú. Que aparecía el refrigerador lleno, ¿no? En la casa de mi mamá estaban los trastes y luego ya no estaban. Es mágico. Yo quiero ese lavadero. Era IA. Eran los antecedentes. Sí. Entonces fíjate, o sea, dos preguntas ahí. ¿Qué porcentaje de la población pagaría por tener esa experiencia? X, ¿no? O sea, podemos dar pistas nosotros. Y luego, la otra, ¿qué tienen que hacer, ¿sí? Los fabricantes de productos de consumo, los retailers, para tener ese pedazo del pastel, ese negocio? Exacto. Porque anticiparme a lo que tú vas a querer o saber lo que tú necesitas antes de que te des cuenta requiere una cantidad de elementos y herramientas, datos. Ahí es donde viene la inteligencia artificial a hacer muchas cosas para poderte anticipar, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no anticipo, bye. Ya, alguien antes lo hizo. Sí, o sea, yo me voy a comprar, es más, yo lo que voy a hacer es que voy a comprar un agente de inteligencia artificial que haga el súper por mí. Le voy a delegar la autoridad, le voy a dar las capacidades, le voy a dar y le voy a describir exactamente qué quiero. Le abro el inventario de mi refrigerador y le digo, compra con estas limitantes. ¿Sí? Eso. Toma 100 pesos y es el súper. Toma, o sea, no tengo más que 100 pesos. Ok. Bueno, sí. Y entonces. Le alcanza para el software. Imagínate. Sí. Yo estoy seguro, porque lo vemos en los estudios, que hay gente que diría, ¿sabes qué? Sí. Hay gente que no. Hay gente que quiere ir a platicar con el cajero en el súper, literalmente, ¿no? Pero a magullar la fruta. Sí. Otra vez. O a probarse el suéter. Así es. Pero cada vez es más sofisticada la experiencia de compra y cada vez hay más herramientas
que están haciendo que esos escenarios sean, pues ya no de ciencia ficción, ¿no? Ya son cosas que hemos visto, que hacemos, que se prueban todo el tiempo y que están trayendo un impacto muy interesante, ¿no? Exacto, porque al final no es que haya que quitar los miles de metros cuadrados de retail que existen hoy, pero sí una parte que creo que todavía no sabemos qué tamaño de tamaño de pastel va a tener esas transacciones, pero se ve que son tendencias, ¿cierto? Así Para es. que no es una moda ahorita de que todo el mundo esté comprando y luego ya después se calme. Alguna vez alguien en la pandemia escuché decir, es que esto va a cambiar en cuanto la gente pueda salir corriendo, va a salir corriendo al súper. No. ¿Ya no pasó? No ocurrió. Y si ustedes lo analizan y lo vemos como consumidores, el espacio físico de las tiendas también empieza a cambiar. O sea, ya no es un espacio donde tú vas, tomas un producto y te lo llevas a tu casa. Ya es un espacio donde empieza a haber otro tipo de productos, de servicios, otro tipo de experiencias digamos, en la tienda, ¿sí? Que sí, terminan en que te lleves productos, pero a lo mejor, por ejemplo, en estos ecosistemas de negocio, imagínense un retailer grandotote que tenga servicios de telefonía celular, microcréditos. No, pues lo hay, ¿no? Salud. Sí. Claro. Sí. Pero ya no vas en el pasillo del pan, No. Y las salsas hacia ellos, sino vas encontrando todas esas ofertas. O sea, van cubriendo toda la necesidad. Exactamente. Mientras vas por el pan que está hasta el fondo, como corresponde a la categorización, ¿no? Sí, y del lado, por ejemplo, de los retailers, ¿no? Hay también servicios muy novedosos que tienen que ver con lo que hacen ustedes, ¿no? Con el marketing, ¿sí? Y consisten en monetizar los espacios físicos y virtuales que tiene el retailer, ¿no? Claro. Entonces, en lugar, por ejemplo, si yo me quiero anunciar, en lugar de ir a una agencia, ¿sí? Y la agencia me vende los espacios, pues me los vende Walmart, o me los vende La Comer, o me los vende Target, ¿no? Y me da 90 y tantos % de efectividad en las campañas a una fracción del costo. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los tradicionales retailers pues se están convirtiendo en organizaciones muy tecnologizadas, muy tecnológicas, que tienen distintos productos y servicios cada vez más, ¿no? Sí, y van capturando otras cosas que ya no tienen que ver necesariamente con la venta de salsas, aguacates Sí, y ya no. Pues refrescos, hablábamos ¿no? de lo de Oxxo, ¿no? De Retina Media. De ¿no? Retina Media. Es justo lo que está diciendo Alonso. Ahora ya el espacio se usa para publicitar lo que vas a comprar. Y entonces, pues medianamente se lleva el último punto de contacto de comunicación antes de tener el producto en la mano. Exacto. Y entonces hay una batalla, ¿sí? que la tecnología nos está ayudando a todos o está influyendo, que es eliminar al intermediario, ¿no? No, pues no, ¿por qué Entonces, ¿por qué le hacen eso? Fíjate, ¿sí? Las empresas de consumo, ¿sí? Pues están haciendo un esfuerzo muy grande y hay en todo el mundo se desarrollan sus propias tiendas, ¿no? Sí, pues yo soy Fue toda una fabricante de tendencia. pan global y pues tengo mi cadena de panaderías, ¿no? Por ejemplo. Del lado del retail es al revés, ¿no? Yo tengo tiendas, pues voy a hacer pan también y le voy a poner mi marca, Exacto. ¿no? Y entonces todos estos elementos tecnológicos hacen que el consumidor pues esté a la vuelta, no, ni a la vuelta de la esquina, está aquí contigo. Aquí se sienta 24 horas del día. Y está esa es viendo la qué batalla. pones. Esa es la batalla que se está librando, ¿no? Tecnológicamente hablando. Sí, y no solamente es el software donde compro, es que exista, que se surta, que ese pan marca del retail llegue, que se resurta, o sea, realmente ha estresado muy duro la cadena de suministro. Sí, Porque completamente. pues yo lo pido aquí, ya no me entiendo, pero de No. aquí a que llega, ¿no? La última milla que se desarrolló en México de la pandemia para acá, eso no existía. No. No existía, por eso eran los amos de los camiones de colores, ¿no? Exacto. Porque ellos eran los que llegaban hasta la última tiendita y nadie más podía. Y hoy sí. ya cualquier empresa puede llegar hasta tu casa. Sí. ¿no? Sí. Ya el consumidor ya vive. Debe de vivir, ese es el objetivo, dentro de tu ecosistema de negocio.
todo el tiempo, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿qué es importante? ¿Qué es lo más importante? Saber quién es tu consumidor. O sea, no es un segmentote de gente, no es el ABC, ¿no? Son miles de microsegmentos que hacen y que facilitan que tú puedas tratar a cada persona o tus segmentos de uno. El segmento de uno sin tecnología es imposible. Con tecnología ya empieza a ser una realidad, ¿no? Amplía un poco más a lo que te refieres con el segmento de uno. Sí, súper interesante. Sí, por ejemplo, en los macrosegmentos, obviamente, pues cada segmento tiene una cantidad importante de la población según el criterio, ¿no? Okay, sí. Y los criterios tradicionales, pues pueden ser socioeconómicos o geográficos, pero entre más información tienes, ¿no? Tú puedes llegar a calificar a una persona y decir, mi segmento tiene 578 criterios y solamente cabe una persona, Alberto, ¿no? O puedes identificar claramente, ¿sí? Si tienes la información, ¿sí? Cómo puedes hacer una campaña para los Terians, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes hacer una campaña para... Sí, venga, aquí hay un poste. ¿No? Sí, porque en teoría, si cuentas con la información y tienes la capacidad de jugar con ese tipo de segmentos dinámicos, ¿no? Pues entonces tienes más oportunidad de tener esa intimidad que todos los consumidores buscamos, ¿no? Esa cercanía. Está tremendo, Alonso, Sí, porque fíjate... Lo que estás diciendo es... voy a contar una historia que nos pasó aquí en la agencia. Nos contactó una empresa de Estados Unidos que tiene unos softwares de medición en centros comerciales, etcétera, ¿no? Pero se estaba enfrentando al reto de que las personas a los que se lo había vendido no, o sea, eran con posiciones tan directivas que, órale, sí voy a tener información. Qué padre información que tengo aquí. Pero, pues faltó la otra parte. O sea, ¿quién ve los reportes? ¿Quién saca los reportes? ¿Quién interpreta la analítica? ¿No? Y saca el set de acciones que hay que hacer a partir de esos reportes. Porque nos contaba esta empresa que tradicionalmente lo dejaban con el de sistemas. Y yo, pero ¿por qué? O sea... Pues porque es una antena. No, o sea, pero sí, o sea, lo que necesitas es un análisis de datos vistos desde un enfoque mercadotecnia, no un análisis de dato informático, o sea, no, y ahí es donde entra también todo lo que hacen en Capgemini. O sea, vas y le dices, oiga, ponga atención, hombre. Sí. O sea, tiene estos juguetes, esto es lo que tiene que hacer para explotarlos. Exactamente. Y otra vez, volviendo al punto de partida. ¿Cuál es el problema del usuario, del cliente? Está ¿no? bueno, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el problema? O sea, yo te diría, si tú fueras el director de marketing de una multinacional superpoderosa, ¿cuáles son las 5 preguntas que te interesaría resolver todas las mañanas? Entonces, las que sean, ¿sí? No ¿Qué las está vas pensando mi esposa? No las vas a expresar. Pues las 6. Exacto. Bueno, las 6 preguntas. ¿Qué voy a hacer el fin de semana? Yo estoy seguro que muchos de esos directores no conocen necesariamente de primera esa respuesta. No, bueno, es que ese es parte del problema. Espérame, ¿cuál que es las no dos? no es tecnológico. ¿La de mi esposa o la del fin de La de semana? la esposa seguro no. Ok. Me refería a las 5 que decía Ok. Alonso. Pero fíjate, entonces la mentalidad del director de marketing moderno debe de ser, no quiero la solución, no voy a pedir 20 reportes, que esa es la tendencia, ¿no? Sí. Háganme un reporte de tal y ahora crúcenlo así. Y entonces el de sistemas, ahí están como con todos los egipcios produciendo Exacto. reportes, ¿no? Todo sobre un hermoso Excel. Ahí. Y cada vez más complejo, ¿no? Así. Entonces, ¿cuál debe de ser la pregunta? El valor en el mundo moderno, ¿sí? De los líderes, del vicepresidente, senior vice president de marketing, de donde quieras, es hacer la pregunta correcta. De acuerdo. Y entonces, ¿qué pasaría si en la mañana una pregunta fuera, por ejemplo, quiero saber cuál es el sentimiento de mi segmento más importante de clientes y qué debería de ofrecerles el día de hoy? O algo así. ¿Cómo es eso? En lenguaje natural.
¿sí? Muy bien estructurado, como cuando haces un prompt de ChatGPT o de Gemini o cualquiera, ¿no? Sí. Y entonces la tecnología, con todo el contexto y la información, le debería de responder en ese sentido. ¿Para qué quiere el reporte? ¿No? ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto, 80-90% de todos los reportes del mundo corporativo, pues no los usa el mundo corporativo. Se guardan en una carpeta que ¿Alguien lo dice pidió? el mes, reporte final, OK 2 Ajá. y ya. Sí. Pero entonces, ¿el reto cuál es? No es, voy a tener el reporte. No, el reto es, tengo que hacer la pregunta correcta. Y eso requiere una mentalidad que muchas veces los ejecutivos en esta transición tecnológica no tienen o no tenemos todavía, ¿no? La tenemos que desarrollar. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿No? Sí. Y entonces ya la tecnología y la inteligencia artificial y cualquiera de sus variantes nos da los elementos como para responder, ir respondiendo las preguntas correctas. Exactamente, porque cuando te enfrentas hoy a una de cualquier, no solamente retos de mercadotecnia, de cualquier pregunta, el chiste es la pregunta correcta. Exacto. ¿No? Porque ya la cosa, hace la herramienta de inteligencia artificial, medianamente sabe cómo hacerlo, ¿no? O sea, Exacto. medianamente ya tiene la información, o se la puedes cargar, pero el chiste es cuál es el ángulo correcto para poder resolver el problema. Exactamente. ¿Sí? Entonces se pone muy interesante y cuando ya entendiste lo que el cliente quiere y entiendes el problema, pues entonces hay un universo gigantesco de herramientas y de juguetes, de tecnologías, de información, de métodos, de modas, de hacer negocios, de metodologías. Entonces ahí el reto está en qué es lo correcto. O sea, yo no vendo software, ¿no? O sea, yo quiero entender primero un problema y determinar si siquiera es de software, ¿no? Que era lo que Exacto. decíamos hace un momento. Y a lo mejor no. Sí, porque el push de software es, pues, eso es lo que necesitas. Exacto, es el chiste. Ya que sé que necesito, hay 25 herramientas que me pueden ayudar Sí. a diferentes alcances, con diferente planeación, en fin, pero Oye. primero saber qué. En el estudio ¿Qué es el vienen problema? unas cosas de las marcas de lujo. Sí. Importantes porque se menciona cómo los consumidores bajo ciertos parámetros optan Ujú. por la marca de lujo. Así es. ¿No? Sí. Como por ejemplo lo que sea para el bebé. Sí. Y yo me Sí. pregunto, el bebé no va a saber. No, o sea, no se va a acordar. ¿Por qué? Ay, No, el bebé, no, claro. Que veas tus fotitos. Que dice Pero- cuidado con el perro. Exacto. Pero Ay. hay una lámina que desde que nos convirtieron en el estudio es impresionante, donde dice, la complacencia es el nuevo amortiguador emocional. Así es. A Sí. nivel global, 7 de cada 10 consumidores optan por pequeños caprichos Sí. para sobrellevar el estrés financiero. Y pequeño es del tamaño que sea tu cartera, ¿no? Sí, sí. Y esto lo sabíamos intuitivamente, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, empresas que venden snacks, ¿no? Cuando hay crisis o hay alguna problemática, generalmente venden más, ¿no? Las empresas de cosméticos, por ejemplo, también venden más cuando hay problemas, ¿no? Engordar te hace feliz. Exacto. Maquillarte Sí, te hace luego te feliz. maquillas. Son esos. Engordas, te ese, maquillas. ese me voy a dar un gustito, me Ya. lo merezco, ¿no? Y entonces en el estudio vemos, por otro lado, analizando cómo está el mundo, tú dirías, no, pues nadie gasta nada, ¿no? Vamos a guardar el dinero y Sí. la crisis ya no es nada más en nuestro entorno local, sino en el mundo, ¿no? Y quién La sabe qué va a presión pasar. de la inflación, decía el estudio, ¿no? Exactamente. Pero lo que nos encontramos es que aún en esas circunstancias hay ciertas categorías donde sí me va a dar un gustito. O sea, sí está la situación fea, pero sí me voy a comprar mi pantalla para ahora que viene el Mundial. Y eso pues te puede dar luz para muchas estrategias, ustedes lo saben muy bien, de qué tipo de categorías empujar cuándo. Y como esa información cambia continuamente, o sea, no es el mismo plan de juego para todo el año, ¿no? Sino tienes que ir entendiendo la estacionalidad, muchos factores que tienen, que están involucrados y que te permitirían, pues, ir no solamente tomando decisiones de qué voy a empujar en el mes de abril, ¿no?
sino qué voy a empujar el día de hoy y a qué precio y cómo y la competencia que está haciendo y cómo yo ajusto sobre de la marcha. Y eso, sí, da una flexibilidad muy grande a quienes cuentan con esos esquemas de procesos y tecnológicos, ¿no? Para adaptarse. Eso está tremendo, porque esos esquemas están ya más abajo. Más adelante el estudio, ya lo vemos medio esbozado al principio, pero 1 de 4 consumidores ya ocupó alguna herramienta de inteligencia artificial. ¿Sí? Es decir, pues básicamente... ¿Cuál es la mejor forma de...? No, pero lo que quieras. ¿Dónde puedo comprar un tequila ahora? O sea, se me ocurrió. Ay, ¿Sí? Claro, Sí. el martes. Sí, y mira, 3/4 partes de los encuestados, por ejemplo, se fueron hacia el uso ya no de los buscadores tradicionales cuando quieres comprar algo, ¿no? Sino de los modelos de lenguaje tipo otra vez como ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera de ellos para sus decisiones de compra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las estrategias, por ejemplo, de posicionamiento que tú hacías con Google, ¿no? Por decir uno, ¿no? Pues ahora las tienes que ajustar porque pues te fueron quedando chaparritas. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para que en la recomendación de ChatGPT pues esté tu producto, ¿no? Sí. Y entonces la optimización de todas esas búsquedas y cómo la gente de marketing y cómo la gente de tecnología de las empresas plantea sus estrategias de posicionamiento, pues ya cambian, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos estamos moviendo todos hacia un mundo donde ya las búsquedas tradicionales o el esquema tradicional de hacer negocios, pues ya se quedó atrás, ¿no? Sí. Sí, está impresionante el tema de la adopción tecnológica y ¿Cuánto tiempo costó adoptar el buscador? No, Bastantes años más que lo que costó adoptar ChatGPT. Creció a ser el líder de la noche a la mañana. Que de hecho, allá habían integrado módulo de venta en Estados Unidos, como Google Shopping. Ajá, sí. Ya habían integrado que buscaras y a ver, dime cuáles son nuestros productos y te aparecían unas ligas y todo este rollo. Y luego lo quitaron. No, pues luego lo quitaron porque... Sí. Pero fíjate, se vuelve un poco más sofisticado que eso. En Google, por ejemplo, yo buscaría, quiero agencias de publicidad. Sí. Y el chiste es que ustedes, por ejemplo, salieran entre los primeros, ¿no? Claro. Y hay estrategias para lograrlo. Ahora, ¿qué pasa si yo busco? Me interesa el mundo del marketing. ¿Qué me recomendarías para abordarlo y entenderlo? Y que en la respuesta surgiera, mira, todo el rollo que quieras. Y por cierto, te puedo recomendar si quieres a... Empieza tal, por aquí. Tal y tal. Esa será la nueva puerta, porque ahí eso suena a publicidad, ¿no? Sí, es la idea. Sí. Ya lo había intentado. Ay, ¿cómo se llama esta que nadie ocupa, que tenemos todos? Copilot. ¿no? Copilot. Ya lo había Y intentado. tiene el mejor nombre, además. Copilot es un gran nombre. Sí, pero nadie lo ocupa. pero ni en Microsoft la usan, mano. No, pero ellos ya habían intentado lo que tú estás diciendo, o sea, poner dentro de la respuesta orgánica algunos puntos pautables. De recomendación. Creo que alguien dijo, oigan, esto está muy malévolo. No, o sea, espérense tantito. Esperen un año. Pero sí es el salto Pues natural. ahí está. Pues claro que ¿Estás sí, de acuerdo? totalmente, 100%. O sea, ¿qué lo puede evitar? Pues nada, es cuestión de tiempo y es cuestión de que los anunciantes o los negocios entiendan cuál es la mecánica para poder hacer que tú vayas como mensaje subliminal si quieres, ¿no? Sí. Si Exacto. se busca cualquier cosa, bueno, pues que tú y se vengas súper complicó citado. porque si hoy de repente es complejo explicar cómo funciona la puja de palabras de Google, Ajá. que son meras búsquedas semánticas, perro, ¿no? O Así sea, es. Ujú. explicar ahora cómo funciona esta conversación. Espera, ahí va la dominguera de este programa. ¿Ontológica? No, hombre, pero Es súper Exacto, complicado. sí, claro. Pero va con la hiperespecialización. O sea, yo creo que en los retails, un retail que te diga, yo tengo una IA que te va a comparar el producto más barato de lo que yo vendo, da esa sensación de confianza. Sí. Porque entonces ya no me estoy yendo a ChatGPT, a Gemini, a Claude. Sí, Sino espacio. me está atendiendo la tienda a donde he ido. Sí. Y me está dando una respuesta. Y tienes que generar esa respuesta en los términos que sea transparente, creíble. O sea, hay que cuidar muy bien
desde los datos, cómo los guardas, ¿no? Porque, pues típicamente en una sustitución de producto, no hay tal producto, pero tengo otro, pues ese se queda corto. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, que estamos viendo estos esquemas de preguntar, ¿sí? Y luego actuar? Por ejemplo, tú estás buscando un producto que no existe. Entonces yo te digo, oye, tu producto no existe, pero tenemos estas otras alternativas con estos precios. ¿Estarías dispuesto y de acuerdo a que fuéramos por este o por aquel? ¿Sí? Cuando se hace esa interacción más humanizada, digamos, te da confianza. Y dices, bueno, pues sí. Aunque estés hablando con una caja de... Ese es el reto. Que genera respuestas automáticas a tu gusto, ¿no? O sea, pero tú sientes que es como más cercano. Exactamente. Que es el chiste, buscar, preguntarle a cualquier LLM es más humano que preguntarle a Google. No, porque en Google tengo que leer los resultados. Ay, qué flojera. Totalmente. ¿No? Pero esta cosa ya me dice, sí, qué buena idea tuviste. Sí, ¿quién le fuera a decir que íbamos a acabar en esto, no? Ajá. O sea, porque sesgas la búsqueda. Nosotros hemos hablado muchas veces aquí del famoso Zero Moment of Truth, ¿no? Cuando empezó Google, que como usuario, pues bueno, antes el First Moment of Truth pues era mi compadre recomendándome comprar una camioneta. Y después pasó a... leí un blog donde decían que esta camioneta es buena, ¿no? De un desconocidazo. Y ahora ni siquiera es la respuesta de una máquina autómata o un bot autónomo, sino más bien es la compilación de información que hay acerca de determinado producto es lo que produce una respuesta. Es que es loquísimo, ¿eh? Y además cruzada con mi input. Porque la cosa entiende lo que más o menos va pensando en complacerme lo que a mí me gusta ver y lo que a mí me gusta comprar. O sea, no solamente es, como decía hace rato, quién le pujó más por la palabra y ese es el que sale, ¿no? Eventualmente va entendiendo cómo me gusta comprar a mí. Exactamente. Me gusta comprar a mí, porque va aprendiendo del contexto y va aprendiendo de tu propia información. Es una característica de estos agentes de inteligencia artificial. Por ejemplo, leía que ya es muy común y ya se habla de un porcentaje importante de gente que recurre a terapia vía LLMs. ¿Por qué? Pues porque evidentemente te das cuenta de que después de 20, 30 interacciones o ya es como si estás hablando con alguien que te conoce de toda la vida. ¿Qué pasaría si en esa misma dinámica de repente u otro agente te dijera, oye Alberto, te ves muy cansado y yo creo que necesitas darte un gustito? ¿No te interesaría cambiar tu coche? Sí. ¿No te gustaría? Te hace el push. Te hace el push. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y ahí es donde entra Yo como tu psicólogo te recomiendo spa. Sí, y entonces ahí el tema de la ética, ¿no? Que hay detrás de todo esto, pues es lo que está dividiendo al mundo en dos, ¿no? Los que dicen, no, esto es el fin del mundo, van a tomar el control de toda nuestra existencia y nuestro destino, y los que dicen con un enfoque más pragmático, oye, pues no estoy haciendo nada mal, ¿no? Yo sé que genuinamente tú quieres un coche, pues te lo voy a recomendar porque me interesa tu bienestar. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿dónde está la línea y quién define lo que es moralmente correcto o ético y no? El famoso, el consumidor es responsable de lo que hace, ¿no? Sí. Es decir, pues si Alberto se compra un coche, pues él sabrá. Sí. Seguro sí lo quería. Tú puedes decir que no. Al contrario, lo complací ofreciéndole el coche. Exacto. Una línea súper delgadita de hasta dónde se puede llegar. Claro. ¿No? Sí. Ay, qué miedo. ¿Ya ves? Había una slide increíble al final del estudio que decía, ¿qué deberían hacer diferente las organizaciones? ¿Qué hay que hacer? O sea, ya hablamos del diagnóstico, ¿no? O sea, la gente compra cuando quiere, como se le da la gana, de la forma más fácil, con menos fricción. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, hay un punto muy importante que es entender que es un fenómeno y es una ola que es imposible de detener. O sea, es un hecho de la vida, es que el cambio viene. Tú puedes ser parte del cambio o puedes sufrir el cambio. Ser ¿sí? sustituido por... Ahora,
habiendo entendido que ya hablábamos de quién es el cliente, cuál es el problema, ¿sí? Y luego las herramientas, hay mucho trabajo en casa que tiene que ver con tu base tecnológica, tus datos, por ejemplo, y lo que son, digamos, todos los prerequisitos para poderle sacar provecho a estas tecnologías. Entonces, uno de los temas más importantes que yo les diría es, pues, imagínense que es como un iceberg, ¿no? Donde la punta está fuera del agua y eso es lo que vemos, ¿no? Esa es la inteligencia artificial, entonces esa es la herramienta que te vienen a vender. Sí, pero hay una parte gigantesca abajo del agua que tiene que ver con la tecnología básica, si estás conectado, si no, si tienes datos, si están limpios. Y eso, sí, muchas veces desanima, ¿sí?, los esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque si a ti te venden que comprando un software, ¿sí?, súper sexy, ya vas a tener un resultado de negocio y resulta que pues sobre de la marcha te das cuenta que no lo puedes conectar, que no se alimenta, que eso es extra, ¿sí? Entonces acabas diciendo, ¿sabes qué? O sea, me regreso al papel, me regreso a mi Excel, ¿sí? Entonces es importante considerar que hay muchos factores de prerequisitos y es un camino. Y finalmente yo les diría, es un tema cultural, ¿no? Este es el ejemplo perfecto de que todo mundo decimos, innovar es lo mejor siempre y cuando no me cambien las cosas, ¿no? Sí. ¿No? Eso es natural. Todo mundo somos los super innovadores. Como esté. Pero siempre y cuando no me lo muevan mucho, ¿no? Entonces, el reforzar en las empresas, organizaciones, no tienen que ser las gigantescas, las chiquitas, ¿no? Cualquiera. Ese ánimo de entender a los clientes, de entender que las herramientas no son más que una parte de la ecuación y de entender que hay un problema y hay un reto de cultura, ¿no? Yo creo que es fundamental. Es por allí. Sí. Antes de incluso pensar en si tal o A o B, tal CRM me va a funcionar o no me va a funcionar, oye, ¿será que mi fuerza de ventas lo va a llenar? Exactamente. Sí. ¿Será que van a decir, no, eso es mucho trabajo, yo ando vendiendo, no llenando CRMs? Pero es contraintuitivo, ¿no? Exactamente. Completamente, porque siempre lo hacemos al revés, ¿no? Sí, porque la solución es muy atractiva. Porque Claro. hay unos tipos ahí haciéndole marketing a las soluciones, ¿no? Sí. Esta solución te va a traer tanta rentabilidad a tu negocio de inmediato, ¿no? Exacto. Pero hay que Pero quién trabajar. sabe si tu negocio está listo para ser automatizable. Es como las dietas mágicas, ¿no? Exactamente. Los productos milagro, también se da, ¿no? Entonces hay que entender el fenómeno completo, requiere esfuerzo. Si tienes el entendimiento y tienes la determinación de invertirle, también el payback y el retorno es espectacular. O sea, todas las métricas de desempeño que nosotros vemos y medimos se ven impactadas positivamente cuando tú pones estos elementos de la manera correcta, ¿no?, en la ecuación. Pues muy interesante, caray. Amadísimo. En la descripción del capítulo está la liga de descarga para que obtengan este estudio que está muy interesante, muy revelador. Y sobre todo para la gente que a lo mejor no pertenece a estas grandes empresas, la verdad es que yo que lo leí previo a esta conversación, te da caminos para que no supongas, ¿no? Decir, Así oye, es. había unas láminas espectaculares como, ¿cuáles son las promociones que sí sirven? Sí, sí, Que usualmente tú andas ahí pensando, inventándole la promoción como Sí. te la sabes y como siempre la has hecho. Es decir, ¿cuáles son las que sí sirven? ¿Por qué los consumidores cambian de marca? Y te da una súper buena guía para empezar tu planeación, ¿no? Pues un aplauso a Exactamente. nuestro invitado. Gracias, Alonso. Gracias por invitarme. Alonso Yáñez, vicepresidente, líder del sector productos de consumo y retail en Capgemini North Latam. Se queda con nosotros para, Espero que le para echaste el bio, suficientes le monedas echaste al- el parquímetro. Sí, porque- yo nada más quisiera saber si hay de comer, algo de Ah, no comer. te preocupes, ahorita, Y eso ahorita, sí. y Aquí ahorita seguimos. las bebidas espirituosas. Exacto. Ah, qué bueno, se Bueno, va a poner bueno. Aquí seguimos. Muy bien, bueno, Con mucho gusto. denle clic al siguiente capítulo de Los Dioses Gracias. del Marketing y nos escuchamos en las emisiones donde Alonso nos hablará, pues,
de cómo llegar a cómo tener ese título cómo tan llegó grande. ahí, ¿no? Exacto. Va, perfecto, muy bien. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Los Dioses del Marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de Básico.fm, agencia de marketing y comunicación. Conócenos, www.básico.fm.